Recientemente tuve que mudarme a otra ciudad por motivos de trabajo. Mi familia y yo, que consiste en básicamente mi esposa, mi hijo de 9 años llamado Dylan y yo, nos desarraigamos repentinamente de nuestra vida tranquila y tuvimos que mudarnos a una ciudad más ocupada, en la que ninguno de nosotros estaba acostumbrado. Mi esposa tuvo que encontrar otro trabajo en la ciudad y mi hijo tuvo que dejar a sus amigos y comenzar en una nueva escuela, ya que esperaba que valiera la pena por el considerable aumento de sueldo que estaba recibiendo. Nos hemos mudado a nuestra nueva casa desde hace aproximadamente un mes y todo el mundo parece estar adaptándose al nuevo estilo de vida que tenemos ahora. Mi esposa ha encontrado un nuevo trabajo que le gusta y ha hecho nuevas amigas ahí. Mi hijo también se ha adaptado bien a la nueva escuela. Él está en 5º grado y debido a que está en una ciudad más ocupada, está en una clase más grande de lo que está acostumbrado. Aunque a decir verdad no creo que le importe. Él ya ha hecho algunos amigos que le han ayudado a adaptarse a la nueva escuela. Su maestra, la señorita Sara, es una mujer joven de unos 30 años que parecía agradarle demasiado a mi hijo Dylan. Él siempre venía a casa y nos contaba todo sobre la diversión que tenía en la escuela y las lecciones divertidas que enseñaba a la señorita Sara. Solo la había conocido una vez cuando dejé a Dylan en la escuela el primer día en el colegio y por lo que pude ver era una dama muy guapa, agradable y bastante joven. Es una mujer voluptuosa de cabello negro y ojos azules. Cada noche mi hijo llegaba a casa con una tarea diferente que tenía que completar antes de la escuela al día siguiente. Verán, no soy un gran admirador de la tarea, pero parecía que la tarea de la señorita Sara siempre eran tareas bastante simples que se podían completar fácilmente en una noche. En una ocasión Dylan tuvo que responder a qué se dedicaba a nosotros, sus padres, para trabajar y hacer 3 preguntas sobre su trabajo. Y otra noche tuvo que investigar sobre su animal favorito y descubrir 3 cosas interesantes sobre él. Siempre eran tareas simples como esa o eran simples hojas de trabajo que Dylan podía completar en media hora o menos. Todas las noches le preguntaba a Dylan cuál era su tarea para esa noche y yo le ayudaba con ella si necesitaba ayuda. Fue entonces cuando noté que las tareas se volvían un poco extrañas, sin embargo no le presté atención. Recuerdo que un fin de semana por la tarde mi hijo llegó emocionado a la casa con una sonrisa juguetona en su rostro porque uno de sus compañeros de clase llamado Richie lo había invitado a él junto con otros compañeros de clase a una pijamada. Realmente no soy fanático de dejar a mi hijo estar en casa de extraños porque uno nunca sabe los hábitos que tienen los adultos dentro de su propia casa. Pero al ver tan emocionado a mi hijo decidí que era lo mejor para que terminara de acoplarse a su nueva vida. Sin más que unas simples instrucciones sobre el cuidado que debe tener en casas ajenas, le di a mi hijo un beso en la mejilla y lo llevé a la casa de los padres de Richie. Me pareció un poco raro que nadie me recibiera, pero la puerta estaba abierta. Algunos compañeros de clase salieron por el pasillo y me aseguraron que todo iba a estar bien, que no eran chicos problemas y que por ahora los padres de Richie estaban un poco ocupados. Un poco calmado por esas palabras dejé que mi hijo entrara a la casa de Richie y me fui sin preocupación. Pero a la mañana siguiente, cuando fui a recogerlo en el auto, noté que tenía una pequeña mancha oscura en su cuello. No quería adelantarme a suposiciones, pero le pregunté de inmediato qué era lo que tenía en el cuello. Pero mi hijo solo me miró rápidamente a los ojos y se subió al cuello de la playera mirando hacia la ventana del auto. «Hijo, ¿no te golpearon, o sí?» Él simplemente negó con la cabeza y me dijo que había sido un accidente causado mientras jugaban a las luchas. Un juego popular entre niños de su edad. No quise tomarle mucha importancia y lo dejé pasar. Para la hora de dormir subí junto a él a su cuarto para darle las buenas noches. Le di una breve plática sobre la responsabilidad que conlleva jugar juegos tan bruscos y me despedí con un beso en la frente. Al mirar hacia abajo volví a notar la extraña marca, solo que esta vez tenía dientes marcados en él. Creí que estaba siendo paranoico y bajo ninguna manera podría haber sido lo que yo creí que era.
Después de todo, los chicos a esa edad no piensan en hacerse chupetones o cosas similares, así que lo dejé pasar nuevamente. Una noche para la tercera semana, Dylan llegó a casa luciendo molesto. Le pregunté qué tenía, pero me ignoró. Él prosiguió caminando hacia la cocina y me dijo que todo estaba bien. Luego le pregunté cuál era su tarea para aquella ocasión y me dijo que no tenía ninguna para esa noche. Esto fue sorprendente porque él siempre tenía algún tipo de tarea cada noche desde que había estado en la clase de la señorita Sara, por lo que era extraño que de repente no tuviera. Dylan luego salió de la cocina y fue a su habitación cerrando la puerta detrás de él bruscamente. No solía cerrar la puerta, pero pensé que debía haber querido algo de privacidad. Sin embargo, mi mente no dejaba de parar en pensar por qué no quería hacer la tarea, ya que estaba evidentemente molesto por algo del colegio. Desde ese momento, Dylan pasó la mayor parte de la noche en su habitación, aparte de la hora de la cena, cuando mi esposa y yo le dijimos que tenía que sentarse obligatoriamente en la mesa con nosotros. Parecía estar de mejor humor durante la cena y era bastante conversador y bromeaba como solía hacerlo antes. Sin embargo, después de la cena regresaba a su habitación y cerraba la puerta con una mirada vacía. Decidimos dejarlo quedarse allí por un tiempo, pero después de una hora o dos fui a verlo y le dije que era hora de irse a la cama. Bajé su habitación, abrí la puerta sigilosamente y cuando miré adentro vi que él ya se había quedado dormido sobre su cuaderno. Caminé silenciosamente hacia él para despertarlo suavemente y llevarlo a su cama, pero fue entonces cuando lo vi. Era la tarea de la señorita Sara que fijó para esa noche. Era un ensayo sobre una pregunta que decía: ¿extrañarías a tus padres si ellos estuvieran muertos ahora mismo? Al principio me sorprendió. Esta era una tarea muy extraña para un grupo de chicos de 10 y 11 años. Realmente no sabía cómo reaccionar ante esto. Sin embargo, seguí leyendo para ver qué más había escrito. Él había escrito su ensayo diciendo: yo extrañaría mucho a mi mamá y a mi papá. Los quiero mucho a los dos y me ayudan en todo. Me encanta pasar la hora de la cena con ellos, pero probablemente amaría a alguien más tanto como a ellos si tuviera que hacerlo, como dijo hoy la señorita Sara. Siempre hay esperanza para alguien más. Cuando leí la oración final sentí escalofríos por mi espalda. ¿Probablemente amaría a alguien más tanto como a ellos si tuviera que hacerlo? Las palabras me golpearon como un ladrillo en la cara. ¿Qué diablos le estaba diciendo la señorita Sara a mi hijo? ¿Cuál fue el propósito de decirles todas estas cosas? Esa noche decidí no contarle a mi esposa lo que había encontrado. Ella se preocuparía y probablemente tenía derecho a preocuparse, pero yo no quería hacerlo. Decidí que en cambio me enfrentaría a la señorita Sara mañana y le preguntaría acerca de esta extraña tarea. Al día siguiente llevé a Dylan a la escuela como lo hago normalmente, excepto que esta vez salí y caminé hasta el salón de clases con él. Vi a la maestra Sara sola en el salón. Cuando entré ahí, ella me saludó con una sonrisa. «Hola, ¿qué tal?», dijo cuando entré al salón de clases. «¿Cómo se está acomodando Dylan después de todo este embrollo de la mudanza?». Le respondí amablemente que se estaba adaptando bien, pero tenía una o dos inquietudes. Ella preguntó qué eran y yo le expliqué. «Disculpe, maestra, solo tenía curiosidad por la tarea que puso usted ayer, el de cuánto extrañarían a sus padres. Solo estoy preocupado porque es una cosa muy extraña y conflictiva preguntarle esto a un grupo de estudiantes de quinto año. ¿No lo cree?». También noté que Dylan escribió que podría tener que amar a alguien más si tuviera que hacerlo, como usted lo mencionó en una clase. Realmente me gustaría que me explicara eso. Le pregunté sin rodeos. «¡Oh, eso!», respondió mientras soltaba una leve risa. Ayer estaba enseñando sobre cómo los padres aman y protegen a sus hijos, pero también cómo hay otras personas que estarían allí para ayudarlos si lo necesitan. Una segunda mano, por así decirlo.
Yo no estaba satisfecho con esta respuesta y estuve a punto de interrogarla más cuando de repente un grupo de chicos de la escuela entró en el salón de clases. Todos saludaron a la señorita Sara y la saludaron uno por uno. Parecía muy bien educados, casi demasiado bien educados para ser cierto. En esa edad están en la pubertad rebelde. Luego vi a Dylan tomar asiento junto a uno de los estudiantes que estaba mirando al frente del salón de clases con los brazos cruzados. A la entrada del resto de clase, el comportamiento de Dylan pareció cambiar. Pareció sentarse un poco más erguido y sus ojos se agrandaron cuando comenzó a mirar el resto de la clase. Miré a mi alrededor y noté que todos los estudiantes estaban mirando hacia el mismo lugar. Todos los ojos apuntaban a los de la señorita Sara. Algo no se sentía bien aquí, pero sabía que Dylan necesitaba quedarse en la escuela. Me fui todavía con preocupaciones sobre la tarea, pero decidí esperar y ver si se establecía alguna otra tarea extraña antes de continuar con este asunto. Sin embargo, yo decidí que lo recogería, así que salí del trabajo un poco antes y conduje hasta la escuela. La campana de la escuela sonó y pronto todos los estudiantes fueron anotando la tarea de esa noche y comenzaron a salir por la puerta de la escuela. La mayoría de los otros chicos salieron corriendo y gritando por la puerta como los niños de su edad, pero a diferencia de ellos, los alumnos de la maestra Sara salieron en fila caminando erguidos y muy tranquilos por la salida. Esto me perturbó. Nunca había visto a un grupo de estudiantes portarse tan bien, incluso después de que sonara la campana de la escuela. Todos, especialmente los chicos de su edad, se emocionan para salir e ir a casa para comer golosinas o jugar videojuegos. Dylan se acercó serio al coche y se subió. No dijo nada y se sentó en su asiento mirando al frente. No apartaba la mirada del camino. Le pregunté si estaba bien y él me respondió apáticamente con un simple sí. Lo llevé a casa en silencio y cuando llegamos, Dylan fue directamente a su habitación y cerró la puerta. Sabía que definitivamente algo andaba mal, pero no sabía qué. Decidí dejarlo solo hasta que mi esposa llegara a casa y le diría todo lo que había estado sucediendo. Ella llegó a casa media hora más tarde, me senté junto a ella en el comedor y le expliqué todo lo que estaba sucediendo. Mi esposa suele preocuparse mucho como lo haría cualquier madre, es algo que no me gusta ya que a veces se preocupa de cosas que solo está exagerando. Pero esta vez me temo que no era así. Ella me escuchó y como lo esperaba, su rostro comenzó a arrugarse con líneas de expresión en su frente con cada palabra que decía. Tal vez debería ir a hablar con él, puede que resolvamos algo de su conducta. Estuve de acuerdo, solo tenía que esperar que mi esposa entablara una conversación de confianza con mi hijo y él explicaría si su profesora lo tocó de manera indebida o no. Mi esposa fue a su habitación y yo esperé sentado junto a la mesa en lo que terminaron de hablar. 15 minutos después, Dylan salió de su habitación y entró en el comedor. Sostenía un pequeño libro y dijo: «Papá, ¿puedes ayudarme con mi tarea?», dijo. «Por supuesto, ven y enséñame con qué necesitas ayuda, hijo», respondí. Me tendió el libro, se lo quité de las manos y leí la tarea de esa noche. Escrito en la línea superior de la página decía lo siguiente: «Investiga la mejor manera de inyectar a tus padres con anestesia». Apenas terminé de leer la oración cuando sentí un dolor agudo en mi cuello. Miré hacia abajo y vi la aguja saliendo por un lado de mi cuello. Dylan sostenía el otro extremo de la aguja con una mirada en blanco en su rostro. Mi propio hijo me había inyectado una sustancia que en el mejor de los casos era solo anestesia. Todo a mi alrededor comenzó a ponerse negro. Mis extremidades no se movían aun y cuando hacía mi mayor esfuerzo. Lo último que recuerdo haber visto es a Dylan mirándome perplejo. Cuando caí al piso traté de agarrarlo de la ropa y evitar un fuerte golpe, pero cuando lo hice noté otra marca. Solo que esta vez no era un chupetón como el que tenía en el cuello el otro día. ¡Oh, no! Tenía un aspecto extraño.
Nunca imaginé que mi propio hijo me drogaría. No sé cuánto tiempo estuve desmayado, pero mi esposa me despertó gritando y llorando. Me desperté sobresaltado mientras ella seguía gritando: ¡Ángel, él se fue! ¡Dylan se ha ido! Seguía gritando: ¡Él no está por ningún lado! La miré y lo primero que vi fue el pequeño pinchazo que estaba a un lado de su cuello. A ella también la había inyectado. No sabía qué hacer, pero sabía que tenía que encontrar a mi hijo a como diera lugar. Hice lo mejor que pude para levantarme, pero creo que el efecto de la droga aún no se había desaparecido correctamente porque todavía no podía moverme con libertad. Mi visión aún continuaba borrosa, la voz de mi esposa sonaba distorsionada. Pero gracias a Dios aún podía mover los brazos, así que me las arreglé para sacar el teléfono de mi bolsillo y llamar a la policía. Les expliqué lo que había sucedido y me dijeron que enviarían a oficiales para empezar a buscar a Dylan. Entonces me di cuenta de que el reloj de la cocina marcaba las 9 de la mañana. Dylan tenía que ir a clases esta mañana, por lo que decidí llamar a la escuela para ver si había ido. Marqué y un asistente contestó el teléfono. Le pregunté si había visto a Dylan en clase de la señorita Sara. No, me temo que no, señor, no lo hemos visto hoy. De hecho, no hemos visto a nadie de la clase de la señorita Sara, todos están ausentes. Lo cual es muy extraño porque la señorita Sara tampoco ha venido hoy al trabajo, dijo el asistente por el teléfono. Colgué y me senté en silencio por un momento. Mi esposa había escuchado lo que dijo la señora, así que ella también se sentó allí en total silencio, agarrándose la cabeza tratando de pensar. Revisamos un par de hojas en su cuaderno de tareas y nos dimos cuenta de que la supuesta pijamada con los padres de Richie era en realidad una pijamada en la casa de la maestra Sara. Era por eso que mi hijo tenía un chupetón cuando regresé con él a casa. Todo esto sonaba muy raro. Eso ocurrió hace 3 semanas y Dylan sigue desaparecido junto con la señorita Sara y el resto de sus compañeros de clase. Probablemente pensarán que todo esto suena muy raro, pero eso ocurrió hace 3 semanas y Dylan sigue desaparecido junto con la señorita Sara y el resto de sus compañeros de clase. Todos los padres de los chicos de la clase de Dylan tienen la misma historia. Sus propios hijos les inyectaron algo y cuando se despertaron, su hijo se había ido. Nadie sabe a dónde se los llevó, pero todos tenemos las mismas preguntas. ¿Están todos juntos? ¿Estaba la señora Sara con ellos? ¿Todo esto estaba planeado? ¿Por qué todos los estudiantes estaban actuando de manera tan extraña el día previo a esto? ¿Acaso fueron hipnotizados o drogados? O quizás estaba sucediendo algo mucho más siniestro. Estaré subiendo la actualización de la segunda parte en mi canal en los próximos días. Si te gustó el video, dale like y comenta aquí abajo. Nos vemos hasta la siguiente.